San Cayetano. Cada 7 de agosto, la Iglesia Católica celebra a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. En el oratorio, rendimos a Dios el homenaje de la adoración. En el hospital, le encontramos personalmente, solía decir este noble hombre, conocido también como el Santo de la Providencia. Espiritualidad contra frivolidad. Cayetano de Tiene fue un presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares, cuyos miembros se hacen llamar teatinos. Nació en Vicenza, Italia, el 1 de octubre de 1480, y murió en Nápoles el 7 de agosto de 1547. Estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo, en 1504, el doble doctorado en Derecho Civil y Canónico. Acabados sus estudios, Cayetano se mudó a Roma, donde lo nombraron protonotario apostólico del Papa Julio II. Estando al servicio del Papa, llegó a participar del Concilio de Letrán. Cuando el pontífice murió en 1513, Cayetano dejó la vida cortesana y empezó a prepararse para el sacerdocio. Fue ordenado unos años después, cumplidos los 35. Por ese entonces funda el Oratorio del Amor Divino 1516, institución muy similar a otros oratorios, compuestos de clérigos y seglares, surgida como respuesta a la frivolidad en la que habían caído muchos miembros de la Iglesia. Reformador del clero. En 1518, Cayetano retornó a Vicenza, su pueblo natal. Al morir su madre, se dedicó de lleno a la fundación y dirección de hospitales para tratar enfermos incurables, mayormente de sífilis en Verona, Vicenza y Venecia. En 1524, fundó en Roma la Orden de los Teatinos, o clérigos regulares, junto con el obispo Juan Pedro Carafa, 1476 a 1559, quien más tarde sería elegido papa con el nombre de Pablo IV. Los clérigos regulares teatinos buscaban la renovación de la Iglesia en general, pero de manera especial la del clero. También se propusieron renovar la predicación de la doctrina, el cuidado de los enfermos y la restauración del uso frecuente de los sacramentos. Cayetano, después de ser torturado durante el saqueo de Roma en 1527, es trasladado a Venecia, desde donde se dedicó a la dirección de su orden. En 1533, fue enviado a Nápoles, donde moriría años más tarde. Fue durante este periodo que Cayetano, a fuerza de alentar la devoción al Santísimo Sacramento, la asistencia a los pobres y enfermos, y la renovación del clero regular marcaría para siempre al pueblo napolitano, despertando el cariño y la devoción que hasta hoy le profesa. Reforma sin ruptura. San Cayetano fue un hombre de un ardor e inquietud apostólica muy grandes. Ya desde los años en Venecia expresaba: no estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial con sencillez de niños hambrientos y gozosos, y no llenos de miedo y falsa vergüenza. Siendo contemporáneo de Lutero y habiendo tomado noticia de los peligros de la Reforma, no perdió oportunidad para incentivar y hacer florecer una auténtica renovación de la vida y costumbres al interior de la Iglesia, sin necesidad de quebrar su unidad. Por eso, apoyó siempre iniciativas muy interesantes y novedosas. Venecia y San Jerónimo Emiliani. Una de esas iniciativas fue la que llevó a cabo durante el tiempo que pasó en Venecia, cuando apoyó a Jerónimo Emiliani, en ese momento miembro del Oratorio del Amor Divino, a fundar otra orden de clérigos regulares, la Orden de los Padres Somascos. Emiliani trabajaba en el llamado Hospital de los Incurables, y era un noble veneciano que, después de una juventud aventurera, decidió, en 1531, dedicarse a los pobres y huérfanos como laico. San Jerónimo Emiliani fue canonizado en 1767 y posteriormente declarado patrón universal de los huérfanos y de la juventud abandonada. Nápoles y el beato Juan Marinoni. Durante los años en Nápoles, San Cayetano organizó y fundó más hospicios para ancianos y hospitales, y no solo eso, junto al beato Juan Marinoni creó los Montes de Piedad, una organización de beneficencia para auxiliar económicamente a los más pobres y combatir a los usureros de la época. Esa beneficencia habría de convertirse en lo que hoy es el Banco de Nápoles. Al final de sus días y estando muy enfermo, San Cayetano no dejó de dar testimonio de la intensa piedad que lo movía. Los médicos, considerando sus dolencias, le recomendaron que ponga un colchón sobre su cama de tablas,
A lo que el santo respondió: mi Salvador murió en la cruz, dejadme, pues, morir también sobre un madero,